Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos, para todas. Estamos como todos los meses en nuestra reunión de la Red Latinoamericana de Cuidado al Paciente Crónico y la familia Red Cronifam, compartiendo durante este primer semestre de 2023 los avances en el desarrollo de las teorías para situaciones específicas de cuidado en la cronicidad. Hemos tenido un semestre bastante fructífero, nos han compartido experiencias desde México, también experiencias desde Colombia, tenemos por ahí pendiente compartir una experiencia desde Guatemala. Hemos ya recibido varios abordajes muy consolidados en el aspecto teórico y práctico, ¿no? Porque sabemos que estos prácticamente son como unas orientaciones que nos permiten cualificar el cuidado directo de enfermería en situaciones específicas. Soy Sonia Carreño, como siempre pues estoy aquí mensualmente moderando estos espacios. Como ya lo saben, esperamos que cada mes y con el escuchar repetido de las experiencias que han tenido nuestros compañeros en la generación de estos abordajes teóricos, las miembros de la red puedan reconocer esos elementos, esos retos, esas formas de solucionar algunos problemas cotidianos que se nos presentan en la formulación de hipótesis acerca del cuidado y se animen a consolidar sus capítulos para nuestra producción editorial. Les comento que estamos muy cerca de empezar la edición del libro. Creo yo que ya con los capítulos que hemos recibido y consolidado empezaremos este proceso de edición, ya que tenemos, como les comentaba, ya algunos consolidados. Así es que la invitación es a que no pierdan la oportunidad de compartir sus avances en nuestro libro de teorías de situación específica. El día de hoy tenemos entonces invitados desde la Universidad Autónoma de Coahuila en México. Como ustedes lo saben, allí tenemos un grupo muy potente liderado por la doctora Ana Laura Carrillo, por la doctora Magdalena de Labra y también por el maestro Isaí Medina, quienes, ya candidato a doctor, me acaba de decir que ha terminado sus estudios, o sea, ya es doctor, en el liderazgo de un abordaje teórico para la adaptación del yo físico en adultos mayores que viven con diabetes. Importante mencionarles que el maestro Isaí Arturo Medina Fernández es doctorante en salud pública, además es maestro en enfermería con acentuación en atención de enfermería del adulto y es licenciado en enfermería. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Enfermería de la Unidad de Saltillo, actualmente en Coahuila, y es coordinador del Departamento de Certificación y Acreditación en Enfermería de la misma facultad. Profe Isaí, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación para presentar estos aportes en este espacio de nuestra red latinoamericana. Muy buenas tardes, doctora Sonia. Muchísimas gracias por la invitación y que siempre nos consideran en todo, ¿no? Siempre cuando hay algún espacio, estamos apuntados en la Facultad de Enfermería aquí de la Universidad Autónoma de Coahuila y es un honor el poder estar presentando esto porque también ha sido un aprendizaje, que es lo que le comentamos a la doctora Sonia, que ha sido un aprendizaje y que el día de hoy les vamos a presentar esa teoría que hemos estado trabajando durante este último año y pues aceptamos igual todas las observaciones o sugerencias de cambio que nos permitan mejorar con este producto. Así es, profe. Creo que esos espacios sobre todo nos permiten ese diálogo entre los saberes desde los diferentes nodos de investigación que tenemos en nuestra red latinoamericana, que finalmente lo que nos ayuda es a consolidar estos abordajes y a poder comunicarlos de manera sucinta, pero también de manera parsimoniosa. Entonces, bueno, profe, somos todo oídos para que nos Muchas cuentes gracias. y le pido pues de entrada a las personas que están en la sesión que estén tomando apuntes, que estén formulando sus preguntas, porque en realidad esto enriquece mucho esta construcción teórica. Entonces, profe Isaí, te escuchamos adelante. Muchas gracias, doctora. No sé si ya se ve la pantalla en grande. Sí, ya la estamos viendo. ¿Sí? Bueno, pues vamos a iniciar. Muy buenas tardes a todos. Yo soy el maestro Isaí Arturo Medina Fernández y en conjunto con los autores Ana Laura Carrillo Cervantes,
y la doctora María Magdalena de Labra Salinas, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Pertenecemos nosotros al nodo Coahuila, que nos encontramos en la parte norte y en frontera con Estados Unidos. Y les vamos a presentar el día de hoy la teoría de situación específica, adaptación del yo físico en adultos mayores que viven con diabetes. ¿Cuáles son los antecedentes de esta teoría que se elaboró? La adaptación del yo físico tiene como origen el evaluar ese impacto psicosocial de las personas adultas mayores que viven con diabetes en grupos de ayuda mutua, desde la perspectiva de la práctica de enfermería. Yo empecé a estudiar este fenómeno de la adaptación del modo de autoconcepto de acuerdo a la teoría de Calista Roy desde la licenciatura. Y posteriormente realizamos 3 investigaciones cualitativas, 2 investigaciones cuantitativas, y se desarrolló hasta hace un año una tesis de licenciatura que tiene un enfoque fenomenológico y que va a estar también, nos hablan sobre esta parte de la adaptación del yo físico. Considerando todos estos antecedentes, nos surgió esa reflexión de cómo se ven los adultos mayores físicamente durante ese proceso de envejecimiento y aparte cuando se padece una enfermedad crónica que es como la diabetes tipo 2. De igual manera, tenemos como antecedentes la teoría del modelo de adaptación de Calista-Roy. Lo anterior tiene como base también en los estudios previos donde se observó que el vivir con diabetes y ser adulta mayor hacer adulto mayor trae cambios corporales que impactan sobre la comodidad física, que a su vez puede alterar la percepción corporal al ser influenciado por la sociedad, familia y grupos. Es así como la adaptación del yo físico se caracteriza por 2 componentes, la imagen corporal y la satisfacción corporal. Cuando hablamos del modelo de adaptación de Calista-Roy, nos indica que existen estímulos focales, estímulos contextuales y los estímulos residuales que pueden estar afectando de forma directa, ¿sí?, a través de los modos de adaptación que puede ser de físico-fisiológico, de autoconcepto, de función de rol y de interdependencia, pero que también puede tener un intermediario que son los procesos de afrontamiento, y que a su vez todo esto nos va a indicar una respuesta adaptativa que puede ser de nivel comprometido, integrado, etcétera. Considerando todos estos puntos y a los estudios previos es donde surgió esta necesidad de poder observar esta situación. De igual manera, al momento de como aquí en la maestría que tenemos en Coahuila es enfocada al área de gerontogeriatría y cuando hemos interactuado con los adultos mayores se ha visto que su manera de cómo se observan físicamente va a estar influenciado por los cambios que están asociados por el envejecimiento o el proceso del envejecer y llegar a la etapa de la vejez, así como el vivir con diabetes. Cuando existe un descontrol de enfermedad, puede existir una disminución del peso, ¿sí?, y otros cambios sociales. Ya enfocándonos a los modos de adaptación, el modo de autoconcepto tiene una subclasificación que es el yo físico y el yo personal. El yo físico tiene unos conceptos que hablan sobre imagen corporal y satisfacción corporal. Al ser un modelo muy amplio, pues decidimos de que esto al momento de estar interactuando con los adultos mayores, esto ha sido una de las partes que más ha estado afectada en este grupo. ¿Cuáles son los supuestos de esta teoría? Primero, va a tener como origen una postura empirista contemporánea, que quiere decir que reconoce que toda verdad se debe de poner a prueba y que aprendemos a través de las experiencias, además de que los humanos aprenden o reaccionan a través de los estímulos, que son los sentidos, y son capaces de adaptarse a estos estímulos. Por otra parte, planteamos una corriente postmodernista donde se postula que la verdad es cuestión desde una perspectiva o contexto más que algo del universo. Asimismo, las personas son capaces de interrelacionarse entre sí y reconociendo su individualidad, capacidad de responder a situaciones amenazantes. Y la visión de enfermería es una visión de interacción recíproca, donde se considera a los seres humanos holísticos, activos e interactivos con su ambiente,
que responden a esas interacciones y que se ve la realidad desde una forma multidimensional, dependiendo del contexto y condiciones circundantes, y la realidad es relativa. En relación a los metaparadigmas, planteamos los metaparadigmas de la siguiente manera: que el ser humano es el adulto mayor que vive con diabetes, que modifica su comportamiento asociado a la presencia de cambios físicos por la diabetes y vejez, y está caracterizado por la percepción de modificaciones corporales y sentimientos ante el cambio corporal, que genera una adaptación de autoconcepto. La salud, por otra parte, es una respuesta apropiada del individuo en la aceptación de los cambios corporales asociada con la vejez y diabetes, reflejado en el bienestar psicológico, social y físico. Por otra parte, enfermería, como metaparadigma para esta teoría, es la ciencia que reconoce el cuidado en un individuo desde una mirada integral que determina la importancia del valorar e intervenir sobre los aspectos que pueden estar afectando los aspectos psicológicos, sociales y espirituales en la cronicidad. Y por último, el metaparadigma de ambiente está constituido por el sujeto de cuidado con otros seres sociales, existiendo una interrelación de factores personales, factores extrínsecos que influyen sobre las conductas en la aceptación corporal y sentimientos de bienestar físico. En relación a los conceptos e hipótesis teóricas, esta teoría de situación específica es de carácter predictivo, dado que va a identificar los factores que predicen y explican las respuestas adaptativas, que en este caso sería la adaptación del yo físico en diabetes, y esta va a estar constituido de dos componentes, dos conceptos, la imagen corporal y la sensación corporal. Entre los conceptos que vamos a presentar actualmente son los que vamos a poder reflejarlo a través de la figura. La primera es los factores personales, que es el estímulo que se origina en el individuo y está relacionada con las características sociodemográficas y perfil clínico de la enfermedad. Por otra parte, tenemos los factores extrínsecos, que es el estímulo de situaciones externas a la persona que vive con la enfermedad, es decir, están relacionadas con factores sociales y familiares. La aceptación de la enfermedad va a ser el proceso de afrontamiento del subsistema cognitivo, que consiste en la convivencia, reconciliación y tener una actitud positiva del vivir con la enfermedad crónica para así disminuir el impacto en su salud psicológica. Y la percepción corporal son las percepciones, creencias y sentimientos que un individuo tiene de sí mismo y de su condición física durante la experiencia de vivir con diabetes y ser adulto mayor. Por último, tenemos este concepto que es la respuesta adaptativa del yo físico, que para nosotros lo planteamos como el proceso del individuo que modifica sus comportamientos de forma eficaz o ineficaz, es decir, que debe ser integrada, compensatoria o comprometida, desde la apreciación de las modificaciones corporales y sentimientos ante el cambio corporal asociado por la diabetes y vejez. Es formado por las percepciones interiores y las percepciones de otros. En esta figura número 1 vemos la articulación de la teoría de situación específica de adaptación del yo físico en los adultos mayores que viven con diabetes. Los conceptos que antes hemos mencionado en relación con los factores personales se pueden también desglosar, que puede estar constituido por la presencia de edad, el sexo, el tiempo de diagnóstico de la enfermedad, los conocimientos de la diabetes tipo 2, el control de la enfermedad, ¿sí? Si se encuentran dentro de los parámetros de hemoglobina, por ejemplo, y la funcionalidad del adulto mayor. Por otra parte, tenemos los factores extrínsecos, que está asociado con el apoyo social y el apoyo familiar. Si podemos observar también en esta figura, vemos que estos factores personales y los factores extrínsecos pueden afectar de forma directa a la respuesta adaptativa del yo físico. Pero podemos tener también un intermediario, que puede ser la aceptación de la enfermedad, la aceptación de una enfermedad crónica, y que ésta puede afectar positivamente o negativamente en la percepción corporal, y la percepción corporal puede afectar o influir positivamente o negativamente sobre esta respuesta adaptativa del yo físico, que forma parte de la apreciación de modificaciones corporales y los sentimientos ante el cambio corporal,
que básicamente sería la imagen y la sensación corporal. Al momento de evaluarlo con un indicador empírico, esta respuesta adaptativa puede ser de nivel integrado, compensatorio y de nivel comprometido. ¿Cuáles son las hipótesis teóricas que planteamos con esta teoría, con esta propuesta de teoría? Es el número 1, que los factores personales como la edad, ser mujer y vivir con más de 10 años con la enfermedad, tener mayor conocimiento, así como control de la diabetes, tiene una mejor respuesta adaptativa en la adaptación del yo físico. La segunda hipótesis teórica es que los adultos mayores que aceptan la enfermedad tienen una respuesta adaptativa de nivel integrado en la adaptación del yo físico. El tercer punto es que los adultos mayores con mejor percepción corporal tienden a presentar una respuesta adaptativa de nivel integrado o compensatorio en la adaptación del yo físico. Por otra parte, el proceso cognitivo de aceptación de la enfermedad es influido positivamente por los estímulos ambientales personales y extrínsecos. Asimismo, la quinta hipótesis planteada es que la aceptación de la enfermedad influye sobre las conductas de adaptación de autoconcepto, así como los factores personales y extrínsecos favorecen el desarrollo de un nivel integrado o compensatorio en la adaptación del yo físico de los adultos mayores con diabetes. La aceptación de la enfermedad va a favorecer una respuesta eficaz de nivel integrado o compensatorio en la adaptación del yo físico de los adultos mayores que viven con diabetes. Y los adultos mayores con una mejor percepción corporal tienden a tener una respuesta adaptativa de nivel integrado o compensatorio de la adaptación del yo físico. Como pueden observar a través de estas hipótesis teóricas y pueden observar también la interacción entre los conceptos de los factores personales extrínsecos y todo lo que hemos mencionado previamente. Esas relaciones están planteadas a través de las hipótesis teóricas. Si nos basamos también en, pues, de dónde se deriva esta propuesta de teoría de situación específica, que es en el modelo de adaptación de Calister-Roy, podemos decir que estos serían los factores, los estímulos focales, contextuales, el proceso de cognitivo, los modos de adaptación, que sería el modo de autoconcepto específicamente en el yo físico, y la respuesta adaptativa, que nos va a tener estos niveles que se busca, que es lo que se busca que llegue esta persona adulta mayor con diabetes que tenga un nivel integrado. ¿Cuáles son esos indicadores empíricos que estamos planteando a través de esta teoría? Es que el concepto de los factores personales, que es medido a través de una cédula de datos puede ser medido a través de una cédula de datos sociodemográficos, o también puede ser a través de los conocimientos de la diabetes, como es el ECODI, el de DACA-Q24, que son unas de las escalas más utilizadas para medir los conocimientos de la diabetes. Por otra parte, la funcionalidad de los adultos mayores puede ser medido a través del Lawton-Brody, así como la escala de Bartel. En relación con los factores extrínsecos, el apoyo social, se encontró que también puede ser considerado en su medición la escala de apoyo social percibido en pacientes con diabetes y el Duke, y el apoyo familiar a través de la subescala de apoyo familiar del AFAR-R. Al momento de hacer la búsqueda de estos indicadores empíricos, los más usados es el DACA-Q24, pero en cuanto a la confiabilidad de los instrumentos, es mejor el ECODI. Estas dos escalas de valoración han sido muy utilizados en los adultos mayores. El Duke, en cuanto al apoyo social, y al apoyo familiar, la verdad es que aquí la búsqueda de esta subescala, pensamos que iba a ser más fácil, pero vimos que no. Entonces, si alguno de los compañeros de la red ha utilizado otro indicador empírico que nos ayude a medir el apoyo familiar y se pueda hacer como propuesta, pues se lo agradecemos bastante. La aceptación de la enfermedad, los indicadores empíricos que pueden ser considerados es la escala de convivencia con un proceso crónico, pero utilizar la subescala de aceptación, ya que esta escala tiene varias, entre ellas es la aceptación, el afrontamiento, la adaptación, etcétera, etcétera. Y la escala de aceptación a la enfermedad crónica, ahí
Esta última no ha sido validada al español. Tenemos las percepciones corporales, que puede ser medido a través del CAF-AM, autoconcepto físico en adultos mayores. Muchos dirían, pues, ¿por qué no utilizan Rosenberg o Zumberg? O sea, sí hay muchas escalas que te miden el autoconcepto, pero esta escala del CAF-AM mide el autoconcepto desde diversas perspectivas, desde cómo se perciben con la funcionalidad, con el vivir con la enfermedad, con su cuerpo, ¿sí? Entonces se nos hizo más amplio, tiene más escalas e incluso hasta la interacción que tiene con otras personas lo mide esta parte de esta escala. Tenemos de igual manera la respuesta adaptativa. Una de las escalas que tenemos aquí en México es el Vivero 03, donde mide el modo de autoconcepto. Y dentro de sus subescalas se encuentra la adaptación del yo físico, que evalúa a través de 12 preguntas la imagen corporal y la sensación corporal. ¿Cuál es el alcance de la teoría? ¿Qué es lo que planteamos? El alcance de esta teoría es más aplicativo al área de enfermería comunitaria, donde permita el identificar estos factores que tienen efecto y que predicen esa adopción del yo físico. Claro que debemos de considerar que las teorías de situación específica van a ser de acuerdo a regiones, ¿no? Incluso aquí desde México, que es lo que le platicaba a la doctora Magda y a la doctora Ana Laura Carrillo Cervantes, de que aquí en el norte, por ejemplo, de México, perciben de una manera el proceso de salud y enfermedad comparado con el sur. Por ejemplo, mi abuela, si ve a una persona muy delgadita, aunque esté dentro del peso normal, dice está enfermo. Entonces, al momento de de referir a la persona, estás enfermo porque estás bajando de peso, pues puede alterar la situación de autoconcepto de la persona adulta mayor. De igual manera, cuando se vive con diabetes, aparte de que ya están viviendo con estos cambios del proceso de la vejez y también los cambios de la diabetes, deben de ser considerados para el área de la salud mental y que de forma específica mejoren esa percepción corporal y sobre todo que se logre llegar a una adaptación integrada, ¿sí? En el modo de autoconcepto. Cuando hablamos de autoconcepto para Calista Roy, no es meramente el cómo se ven físicamente, sino también nos puede hablar sobre el cómo lo ven otras personas y esa interacción como tal. Pero nosotros, para hacerlo más puntual, por eso decidimos nada más trabajar la adaptación del yo físico. ¿Cuáles son las implicaciones de esta teoría? Esta teoría se puede reflejar en programas de intervención para poder entender el impacto psicosocial que sufren ante las modificaciones del comportamiento o los cambios físicos debido a la diabetes y vejez, los cuales van a alterar su percepción corporal. Uno de los estudios que nosotros hicimos, que fue una investigación cuantitativa, que se comparó la adaptación del modo de autoconcepto en personas adultas con diabetes que asisten y que no asisten y que asisten a los grupos de ayuda mutua, donde se observó que sí es significativa la diferencia, siendo en un nivel más alto de mejor adaptación para los adultos que están o participan a los grupos de ayuda mutua. En el área asistencial, los profesionales de enfermería que tienen contacto y trabajan con personas adultos mayores y que viven con diabetes pueden hacer uso de esta teoría de situación específica para orientar sus intervenciones y brindar una atención clínica y comunitaria a los adultos con diabetes. Creo que es una de las áreas que cuando hacemos la evaluación geriátrica integral no se suele tomar en cuenta, sobre todo cuando trabajamos con adultos mayores no se suele, damos ya por hecho que todos aceptan la forma de cómo está llevando este proceso de envejecimiento y de la enfermedad. En conclusión, el proceso de adaptación del yo físico de las personas adultas mayores con diabetes transita desde los factores personales y esos factores extrínsecos, los cuales favorecen o no a la aceptación de la enfermedad. Estas pueden influir de forma positiva o negativa sobre la percepción corporal, que era la zona punteada, derivando hacia una respuesta adaptativa, que es desde la mirada de imagen corporal y la sensación corporal.
que esto sería la adaptación del yo físico, que a su vez puede favorecer la apreciación de esas modificaciones y sentimientos corporales de las personas adultas mayores con diabetes. No sé si me fui muy rápido, ya vi la hora. Y pues bueno, no sé si mientras ahí tengamos alguna duda, pero lo que sí me gustaría comentarles es en cuanto del surgimiento de esta parte de la teoría de las observaciones que hemos estado viendo. Y aquí nos indica a través de esta figura que estos factores personales pueden afectar de forma directa las respuestas adaptativas del yo físico, así como los factores extrínsecos, o que puede afectar estas dos sobre la aceptación de la enfermedad y la aceptación de la enfermedad sobre la percepción corporal y percepción corporal sobre la respuesta adaptativa. Asimismo, la aceptación de la enfermedad puede afectar de forma directa a la respuesta adaptativa del yo físico, sin pasar como tal por esta parte de la percepción corporal. Pues bueno, muchísimas gracias y aprovecho el espacio para invitarles al 12º encuentro de la Red Latinoamericana del Cuidado al Paciente Crónico y la Familia, y que también va a ser el primer encuentro Nodos de México de la Red Cronifam. Hace unos días compartimos a través del WhatsApp las convocatorias para que también puedan enviar trabajos de investigación desde sus diversos semilleros de investigación, o incluso ustedes como ya profesores, y va a tener como tema central las innovaciones en el cuidado de la persona y sus cuidadores. La fecha es el 3 y 4 de agosto, con un horario de 8:30 am, zona centro de México. Nosotros tenemos una hora más, ¿sí? Es un evento híbrido, donde en su mayoría van a estar a través de las plataformas digitales. Y pues bueno, es un evento que está organizado por la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad de Cartagena. Ante cualquier duda, ustedes nos pueden mandar un correo, o yo les sugiero que nos den like a través de la página Departamento de Posgrado e Investigación de la Facultad de Enfermería U.S, donde estamos compartiendo de forma constante la convocatoria. Tenemos una fecha límite para la recepción de trabajos, y de igual manera pues los esperamos que se inscriban para que podamos actualizarnos en esta parte del cuidado del adulto mayor y sus cuidadores. Pues muchísimas gracias, doctora. Este es mi dato de contacto. Yo soy el maestro Isaí Medina Fernández. Mi correo es isaí-medina@uadc.edu.mx. Profe Y una Isaí, muchas disculpa, gracias. perdón, doctora, creo que escribí hipótesis teóricas y eran afirmaciones teóricas, si no me equivoco. Gracias, ¿Sí, verdad? profe. Gracias, no sé si me Igualmente fui muy algunas de esas son rápido. hipótesis. Ok. Sí, bueno, profe, muy complacida de escucharle su descripción acerca de la propuesta teórica que tienen desde el nodo de la Universidad Autónoma de Coahuila. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Yo creo que mientras nuestras asistentes se van animando a hacer preguntas, creo que es súper importante precisar lo metodológico. A mí me gustaría primero que nos ampliara cuando ustedes tienen que tomar soporte de alguna construcción teórica previa o alguna experiencia de la práctica para empezar a poner los ladrillitos de ese abordaje que proponen. ¿Cómo se agarraron? ¿Cómo fue que hicieron ese proceso de toma de decisiones para agarrarse de algún planteamiento teórico en específico? Veo acá una sombrilla importante que es el concepto de adaptación. Sí. Y primero, ¿cómo fue el proceso para decidir adaptación? ¿Qué fue lo que finalmente, porque me imagino que cuando hacemos el proceso de analizar los conceptos, hay conceptos que uno dice, bueno, podría ser ese concepto, podría ser el otro. Okay. ¿Cómo llegaron a discernir cuál es el concepto base de su propuesta? Y cuando ya definieron ese concepto base de su propuesta, ¿cómo retoman los antecedentes teóricos de otros autores para aplicarlos a la situación específica que ustedes proponen? Sí, claro que sí, doctora.
Para la elaboración de estos conceptos teóricos nos basamos de los antecedentes de investigación. La verdad es que las investigaciones cualitativas que se han desarrollado en referencia con la adaptación del yo físico fueron de gran ayuda y creo que a partir de eso nos abrieron ese panorama para poder decir, ok, todo lo que ha pasado con estas percepciones del cambio físico de los adultos mayores y el vivir con una enfermedad, pues está relacionado con este modo de autoconcepto de adaptación de Callista-Roy. Entonces, los conceptos sí están derivados a través de estas experiencias previas, a través de las diversas investigaciones y de igual manera a través de las experiencias personales de los coautores al momento de tener esa interacción con los adultos mayores. Sobre todo la doctora María Magdalena de Labra es una de las doctoras que trabaja de forma específica adultos mayores con diabetes. Entonces, su experiencia también permitió abonar en la generación de la construcción de estos conceptos. Y sí fue muy de base, no sé si, creo que antes nos había dicho una observación de que si era derivación, no recuerdo exactamente, pero la teoría de adaptación de Callista-Roy sí nos sirvió de gran inspiración y que nos sirvió también para poder reformular, tomar en cuenta lo que dice a través de sus hipótesis teóricas y elaborar estos conceptos. Gracias, profe Isaí. Bueno, les pido el favor a las personas que están en la sesión que también nos dejen sus preguntas o si lo desean, que levanten su mano para poderles dar la palabra. Bueno, entonces ustedes parten de adaptación y lo que veo es que tienen la adaptación como un proceso, pero al final lo que entiendo en la teoría cuando muestran el diagrama es que la adaptación, dependiendo de si es un modo integrado, compensatorio o comprometido, la adaptación también vendría siendo un resultado. Así es. ¿Cuál es el resultado, el indicador de resultado del abordaje que propone? El indicador de resultado es la respuesta adaptativa de este modo de adaptación del yo físico, doctora. Ya que es indicador empírico que encontramos, es nada más para el yo físico, ¿sí? Pero yo creo que se puede confundir con la parte del medio de la percepción corporal, ¿sí? En esta parte de percepción corporal, ¿de qué habla? De que es como los adultos mayores se ven, ¿sí? Se ven físicamente considerando su funcionalidad, considerando el vivir con la enfermedad, esos cambios que lleva la vejez, y el indicador resultado es la respuesta adaptativa, ¿sí? Si están adaptados o no en el yo físico, que no se puede ver a través de una percepción, porque nada más es como una mirada, como una fotografía, ver cómo está, pero no podemos saber si está adaptado o no. ¿Sí? Creo que el maestro Isaí había levantado su manito. Sí, es maestro Josué. Josué, adelante. Sí, bueno, pues muchas gracias por la presentación, muy interesante. Nada más tengo una duda referente a los indicadores empíricos, específicamente en los factores personales, si no me equivoco. Aparecían los conocimientos y aparecían otros que hacían referencia a las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, ¿no? Sí. En este caso no se podría considerar otro indicador empírico como es el de SPPB y la funcionalidad, bueno, que en este caso mide la funcionalidad en el adulto mayor, pero pues bueno, a comparación de las otras dos, pues normalmente cuando sale alterado es porque ya hay un problema de salud muy fuerte en el adulto mayor, ¿no? Y con el de PPB, que diga, en ese, pues bueno, se puede ver incluso cómo están las características, como sabes, de fuerza de las extremidades, en la velocidad de la marcha y el equilibrio, ¿no? Entonces, esos tres componentes en algún momento también podrían estar afectando. Sí, ahora que lo mencionas, yo creo que el desempeño físico, que es lo que menciona Josué a través del indicador empírico que puede ser medido con el SPPB, yo creo que sí podría ser mejor porque la funcionalidad, al momento de hablar de la funcionalidad, es más como si se alimenta solo, si hace las cosas por sí mismo, las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.
y lo que buscamos es ver cómo esa parte, si la persona no puede realizar algo, por ejemplo, no puede caminar, no puede levantarse, forma parte de los cambios corporales. Y los conocimientos de la diabetes está asociado que si una persona, bueno, es lo que pensamos, claro, que todavía falta que lo comprobemos, que si el tener esos conocimientos altos de la enfermedad están conscientes de esos cambios que puede tener en el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos cuando se está haciendo un estudio de detección de persona con probable diabetes, vemos, no sé, algunos signos como el bajar de peso, ¿qué más? Bueno, todo lo que, de ir a orinar frecuentemente, etcétera, todo lo que está relacionado con el diagnóstico de la diabetes. Bueno, entonces por eso indicamos de los conocimientos, pero estos conocimientos sí puede estar afectado por la cultura, que es lo que estuvimos hablando. De hecho, en la última reunión que tuvimos con la doctora Magda y la doctora Ana Laura, esta parte de los conocimientos todavía no estábamos seguros, pero sí consideramos que debe de estar. Pero la cultura sí puede ser un factor determinante para los conocimientos, que es lo que les hablaba de las zonas. Tenemos más, como menciona el maestro Josué, en cuanto a los factores personales, que es la edad. A mayor edad, pues va a tener menor funcionalidad la persona, ¿sí? Y la presencia de los cambios en la vejez, pues van a estar más frecuentes. Tenemos el sexo. En los estudios se ha indicado que las mujeres se adaptan más fácilmente a sus cambios físicos, ¿sí? Aceptan de que pueden tener el cabello en blanco, la presencia de arrugas, y qué es lo que hacen, utilizan otras estrategias de afrontamiento. Tenemos el tiempo de diagnóstico de la enfermedad. Cuando un adulto mayor tiene o ha vivido con muchos años de la enfermedad, se espera que su adaptación sea menor. Incluso los estudios previos que hemos realizado sí sale eso, que la adaptación del modo autoconcepto ha sido mayor, ¿sí? Bueno, esto es en cuanto a los factores personales. Muchísimas gracias. Sí, que nos ayuden con esas, para que nos permita abonar y mejorar todo esto. Profe Isaí, bueno, tenemos una manito aquí levantada de Laura Daniela Garzón. Adelante, Dani. Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, profes. Pues a mí me parece muy acertado, digamos, como el concepto de autopercepción en la vejez, pero pues bueno, a mí, digamos que me surge la duda, ¿por qué se inclinaron por la diabetes? Sí, esto fue con respecto a los antecedentes de investigación que hemos hecho. Cuando se vive con diabetes, los adultos mayores indican más cambios, o sea, como que ellos potencializan que se acelera estos cambios de la presencia de la vejez o del envejecimiento, ¿sí? Piel reseca, sienten que envejecen más rápido, y sí se ha observado que de cómo se miran físicamente las personas que no tienen alguna enfermedad crónica, que es como la diabetes, con otras que tienen bueno, aquí hablamos de los tipos de envejecimiento, ¿no? El envejecimiento patológico y el envejecimiento exitoso, activo y saludable. Los cambios físicos van a ser muy diferentes en estas dos poblaciones, y de allá nos inspiramos. Entonces, pero como digo, todavía falta que comprobemos a ver qué onda, cómo sale esta teoría. Y estamos pensando que ya a partir de agosto vamos a querer ya comprobar esta teoría. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, es una pregunta, creo que va a ser un poco fuerte en la forma como la voy a formular, pero estamos ante la propuesta de formular abordajes específicos a una población determinada. Sí. Y está alineada con lo que nos dice Daniela, dice, bueno, es diabetes, ¿no? Son personas que padecen diabetes. ¿Qué hace diferencial esta propuesta que ustedes tienen para personas con diabetes que no sea aplicable a personas con otro tipo de enfermedades crónicas? Mi pregunta va porque si uno mira así como hace un flash del diagrama del abordaje teórico, veo algunas cosas que pueden llegar a ser genéricas, como esos factores personales, esos factores extrínsecos,
el mismo nivel integrado compensatorio comprometido. Sí. ¿Cómo quizás poder mostrar un poco más específico qué significaría en términos de las variables de resultado que ustedes proponen que una persona con diabetes esté en un nivel integrado? ¿Qué significaría que esté en un nivel compensatorio o en un nivel comprometido? Sí, porque lo que finalmente esperamos en las teorías es que haya unos conceptos y que esos conceptos nosotros los podamos llevar a la valoración clínica y podamos decir, mire, esta persona está en un nivel integrado, entonces las intervenciones desde enfermería son estas. Creo que llevarlo a la situación específica y eso nos da la pauta para poderlo llevar a un nivel en donde podemos hacer prescripciones de cuidado. Sí. Bueno, no sé si les puedo compartir de nuevo la pantalla para que podamos observar. Adelante. Recuerdo con ese indicador empírico del vivero 03, sí, o sea, ya les estoy entendiendo en cuanto a lo que nos indican de que sí debe de ser específico, pero no tan específico con la diabetes. La verdad desconozco si este proceso de adaptación del modo autoconcepto del yo físico con otras enfermedades puede ser diferente. Lo desconozco. O sea, ahorita nada más nos basamos a lo que tenemos, pero creo que sí sería buena idea considerar con un adulto mayor con condición crónica, que es básicamente que tengan un envejecimiento patológico. Voy a compartir pantalla, doctora, para que, no sé si de aquí nos podemos basar para esta respuesta. Ahí va. Mientras compartes la pantalla, Sí. profe, quizás voy a enfatizar en algo y es que la teoría sí debe ser específica. Okay. ¿Sí? Sí. Lo que la hace específica es que prácticamente está lanzando conceptos sobre casi que planes de cuidado específicos a situaciones que presentan ese tipo de poblaciones. O sea, lo que aparezca en la teoría, que tú veas que aplica a cualquier población de crónicos o de personas mayores con envejecimiento acompañado de una patología crónica o de una condición crónica, sí, queda genérico y se sale de lo que nosotros llamaríamos específico. Okay. Realmente lo que debe buscar un clínico, porque se supone que esto lo va a usar gente pues de todas las áreas de enfermería, pero particularmente clínicos, es que si yo hoy leo la teoría de Medina y colaboradores, voy a encontrar allí el direccionamiento para que la persona con diabetes, a través de prescripciones específicas de cuidado, pueda llegar a la adaptación en el nivel integrado. Okay. Sí, doctora, en cuanto a muchas gracias. En cuanto a su pregunta de cómo podemos identificar si está en nivel integrado, una de los indicadores empíricos que les había platicado para la adaptación del yo físico es una escala Likert también. ¿Te gustaría cambiar algo de tu persona? Si se consideran atractivos, si consideran que es una persona desarreglada, que su cuerpo es armonioso, si cuidan su apariencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al momento de que ellos, el tipo de escala Likert, que va de nada bastante, que esto nos puede, cuando dicen que son bastante cuidadosos con su apariencia, que son bastante armoniosos con su cuerpo, de esta manera nosotros podemos observar este nivel integrado en la adaptación del yo físico. Deje de compartir. Muchas gracias, profe Isai. Y con base en las preguntas que te hemos hecho, ¿tú crees que puedas hacer mucho más específico el planteamiento ahora que salimos de esta? ¿Y qué estrategias crees que podrían revisar con el grupo para que lo que presentan allí aplique a diabetes? Claro, seguramente hay cosas que se comparten con otras condiciones de enfermedad, pero que sea tan específico como sea posible para esta población de personas con diabetes. ¿Cuál crees que sería el siguiente paso para cualificar esa propuesta que traes hasta el momento? Sí, yo creo que sí tenemos que revisar todos los conceptos. Lo que entiendo es de que los conceptos ustedes perciben de que están generales, o sea, que puede ser aplicado, ok, ya.
Sí, muy bien. Entonces sí tenemos que considerar desde los signos, no sé, algo que sea, de que produzca un cambio más significativo, en cambio físico en las personas que viven con diabetes. ¿Sí? Y Aquí quizás, está y la doctora quizás Ana Laura. tú dices ahí en la teoría muestras como hay factores personales y hay factores extrínsecos. Sí. Estoy segura que ya en la investigación sabes cuáles son esos personales y esos extrínsecos y sabes en qué medida, porque tú dices, el sexo influye en la adaptación. Sí. Pero yo me pregunto, bueno, sí influye, pero ¿cómo es que influye? Ok. ¿Sí? De pronto se podría mostrar un poco más de forma concreta cuál es la característica que exhibe esa condición de la persona, que influye o no influye y de qué manera influye en las variables de proceso y de resultado que ustedes tienen como resultado, como propuesta o como objetivación de estas hipótesis que lanzan. ¿Profe Ana Laura? Perdón, sí, profe, adelante. Esas observaciones deben de verse reflejadas en los conceptos. En los conceptos, en las hipótesis, en los indicadores empíricos. Por ejemplo, en el apoyo familiar, sí hay apoyo familiar en diabetes, o sea, sí hay apoyo social en diabetes, o sea, sí hay cosas específicas. Los referimos así, entonces. Hay conocimientos. Sí, por ejemplo, uno dice, bueno, apoyo familiar es grande, ¿no? Sí. Pero digamos, una persona con diabetes, bueno, cada vez son más jóvenes, pero digamos, hay una probabilidad muy alta que en tu contexto las personas con diabetes tengan hermanos también con diabetes, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Creo yo que eso es usual. Sí. Entonces uno dice, bueno, apoyo familiar es ¿qué? Que, por ejemplo, haya un cuidado compartido o una red de cuidado con los pares familiares que padecen la misma enfermedad. O por el contrario, a mí me dicen, ay, sí, yo te apoyo, pero yo voy a tu casa y me sirves 10 tortillas con barbecue, con todas las cosas ricas que ustedes comen allá. Entonces, eso es te apoyo de palabra, pero no te apoyo de acto. Entonces, probablemente podemos llegar a un nivel de concreción más alto. Por ejemplo, creo que también acá hay un apoyo familiar muy importante, dice el apoyo del cónyuge. Sí. Sobre todo, y tú dices, hay cosas que varían entre hombres y mujeres. En las culturas latinoamericanas, por ejemplo, aún somos las mujeres, me imagino que eso se mantiene en México, quienes administramos la alimentación del hogar. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo diabetes y mi red de apoyo familiar inmediata es mi esposa y mi esposa modifica la dieta familiar? Eso es apoyo familiar, ¿sí? Entonces, probablemente con una esposa empoderada o con unas mujeres empoderadas en unos entornos latinoamericanos podamos atacar el problema de la obesidad y la diabetes. Puede ser, ¿sí? Pero entonces toca entrar a mirar la minucia de las intervenciones de tal forma que un enfermero o enfermera mexicano lea tu planteamiento y diga, ok, acá en México tengo que atacar este problema de esta forma. Sí, probablemente el señor que es diabético y tiene la hemoglobina glicosilada por allá en 8, entonces yo no le doy cartilla al señor, sino más bien me enfoco en la esposa. Sí. ¿Sí? A eso es a lo que me refiero, porque todos sabemos que de manera genérica el apoyo familiar influye en que salgamos victoriosos de condiciones crónicas, de condiciones agudas, de cualquier condición. Uno siempre va a necesitar apoyo familiar. Sí. Pero, ¿qué tipo de apoyo en concreto familiar, con qué características se requiere para una persona con diabetes, de tal manera que eso se vea evidenciado en una adaptación al modo integrado del yo físico? ¿Sí? Muy bien. Sí. Es tal vez hilar un poco más fino, no es que toque definir cada cosa pero sí unas categorías que permitan orientar los cuidados en un contexto particular latinoamericano y en una situación particular que es las personas con diabetes y con un fenómeno particular que es de la adaptación del yo físico. Muy bien. ¿Sí? Sí, gracias. La doctora Ana Laura tenía la mano levantada. La doctora Ana Laura tenía la manito levantada, doctora, adelante.
Sí, hola, buenas tardes a todos. Gracias por las aportaciones, creo que nos van a ser bastante útiles para mejorar esto. Y estaba yo pensando en esta especificidad que se está solicitando y la diferenciación entre, por ejemplo, la diabetes y otras patologías crónicas, podríamos también orientarlos a los cambios físicos propios de la enfermedad. Por ejemplo, algo de lo que la doctora Magdalena de Labra es experta en la temática es específicamente pie diabético, que no se produce en otra enfermedad crónica, específicamente es algún cambio en la percepción tanto propia del adulto mayor como cómo es que me perciben los demás. Entonces estaba yo pensando y me levanté la mano precisamente para que nos orientaran en ese sentido, si también por ahí le podemos dar en esa especificidad propia de los cambios de la diabetes, aunado a los cambios propios del envejecimiento, porque por eso es que nos llamaba mucho la atención esta temática. Nosotros trabajamos adulto mayor y bueno, México, al igual que creo que el resto de Latinoamérica, tiene altos índices de prevalencia en diabetes y esos cambios propios por la enfermedad. Sí va aunado a todo lo que ya nos comentó, ¿verdad? Sí le podemos dar por ese lado. Claro, profe, esa es la idea. Fíjense que ahí es donde uno empieza a darse cuenta, no es que las investigaciones o la experiencia que tiene cada uno de los grupos deba ser específicamente en la comprobación teórica, no, hay muchos elementos contextuales, por ejemplo, que ustedes tienen de descripción sociodemográfica, clínica, familiar, de esa población de personas mayores con diabetes, que ustedes quizás no era el objetivo en esas investigaciones mirar el yo físico, pero ustedes tienen ahí ya un perfil de todas sus investigaciones de la persona mayor con diabetes. Tomen eso, porque eso les ayuda a construir el contexto de la teoría. También tienen otras investigaciones, quizás no con personas con diabetes, pero en otras poblaciones donde hablen de adaptación, pero tiene elementos de la población mexicana, se puede tomar lo que sea transferible a sus postulados teóricos y así sucesivamente. O sea, por eso decimos que las teorías se nutren de la práctica, porque ustedes tienen allá sus programas de proyección social con personas mayores, pero además tienen su propia experiencia clínica y su experiencia de cuando llevan a los estudiantes a las diferentes instituciones a hacer sus prácticas y su experiencia de investigación. Tomen todos esos elementos y hagan esa fotografía de lo que es una persona mayor con diabetes en su adaptación del yo físico allá en México, ¿sí? De ahí ustedes ya entonces empiezan a mirar, listo, yo ya tengo ese contexto y empiezo entonces por el otro lado a derivar conceptualmente la adaptación, que me dice el profe Isaí que están anclados en la teoría de adaptación de Calista Roy. Tomemos esos elementos y busquemos ese punto de encuentro donde están las conexiones y desde ahí, desde esas conexiones empezamos a hipotetizar específicamente derivando las hipótesis de adaptación, pero con el contexto que ustedes tienen acá de su población específica. Y ahí les empiezan a salir unos conceptos metaparadigmáticos específicos con unas afirmaciones teóricas específicas, sí, ahí es donde sale lo específico. Esa es la riqueza de la teoría. Okay, y eso es lo que al final les va a permitir, profes, hacer la prescripción, porque por el momento lo que muestran es que hay unas variables que se relacionan con las otras, hay que profundizar en cómo es que se relacionan. Sí, uno ya sabe que el nivel de información que se tiene se relaciona con la adaptación a nivel genérico, y eso es aplicable para cualquier contexto. Pero, ¿qué información, con qué nivel de adaptación en el contexto específico del paciente, de la persona mayor con diabetes y en la situación específica de la adaptación de su yo físico? Ahí esas preguntas es las que hay que entrar a contestar para poder empezar a formularlas de manera específica, pero al mismo tiempo como categorizada, porque si no nos saldrían unos planes de cuidado, pues imagínense. Pero digamos unos lineamientos específicos para el cuidado de la persona con diabetes en adultez mayor en frente a la adaptación de su yo físico. Y ahí es donde salen las prescripciones de enfermería. Perfecto. Profe María Victoria, ¿tienes la manito alzada? Sí, profesora Sonia. Solamente como compartir un poquito nuestra experiencia con adulto mayor con diabetes, que llevamos mucho tiempo trabajando con ellos, de pronto les puedo alimentar un poquito en esa parte de la especificidad. En el paciente con diabetes hay mucha labilidad emocional. No sé si en las otras
crónicas, pero realmente hemos hecho como un comparativo en todo este tiempo que hemos trabajado, que son muchos años, hipertensión, osteomusculares, diabetes, hay mucha labilidad emocional. De hecho, la diabetes lo puede sustentar científicamente. Lo otro es la parte de la aceptación. Es mucho más fácil aceptar una hipertensión, un osteomuscular, es otra crónica que la misma diabetes. Los pacientes, aquí en Colombia estoy hablando, no sé en México si se comparte así, pero aquí tú te puedes morir y no has aceptado ser diabético. Siempre estás pensando en curarte, en tomar diferentes agüitas, que la insulina no sé qué, que el BCAA. Entonces esa parte de la aceptación de las creencias me parece que sí es muy propio del diabético. A mí me parece que en nuestro largo caminar con los diabetes sí es muy propio de la diabetes. Entonces, pues quería como compartir eso. Y una parte también son las complicaciones. El paciente con diabetes, para que tú encuentres una persona con diabetes equilibrada, es muy difícil. Ellos son así, mira. Entonces están en EU, en hipo, en hiper, en EU, en hiper, o sea, que también es propio, porque es un desequilibrio metabólico continuo. Entonces, ¿cómo logra uno con este cuidado de enfermería y con ese equipo interdisciplinar la continuidad? Era eso que quería compartir. Muchas gracias, profesora. Perdón, doctoras, algo que comentábamos hace unos días en reunión precisamente en el equipo y que ya comentó Isaí, era precisamente los cambios culturales. Digo, ustedes saben que Isaí y Josué son del sur del país, del hermoso estado de Yucatán. Nosotros somos de Coahuila, no está tan hermoso, pero bueno, pues aquí nos tocó. Y hablábamos de precisamente esas diferencias culturales tremendas que hacen que el paciente reaccione diferente. Sin embargo, ahorita con la aportación de la doctora, es cierto, nosotros de repente hemos trabajado con adultos mayores que están con alguna amputación, a veces hasta de miembros completos, con retinopatía diabética, y aún ellos te siguen diciendo que están bien. Cuando tú les preguntas, dicen, no, pues sí estoy bien, aunque realmente vemos que ya hay complicaciones importantes y tiene mucho que ver con esto. Muchas gracias, creo que sí nos van a servir muchísimo las aportaciones. Sí, creo que esto último que nos comparte la profe, fíjense que ese es un saber que ella tiene desde su práctica, es un patrón que ellas han observado allá en la persona con diabetes, ¿no? Y tiene toda la razón, sí, es más difícil lograr como ese nivel compensatorio que muestra aquí, que muestran ustedes como resultado. Bueno, no sé si alguien más de acá de los participantes quiere hacer algún aporte para la construcción de esta propuesta. Estamos atentos y si no, retomar el tema de nuestro encuentro de la Red Latinoamericana de Cuidado al Paciente Crónico y la Familia con nuestra universidad organizadora, que es la Universidad Autónoma de Coahuila. Por favor, agéndense, vamos a tener este evento para el mes de agosto. Agéndense porque creo que el maestro Isaí no nos lo comentó, pero en México la modalidad de publicación de las memorias es mediante un libro. Profe, ¿nos puedes ampliar un poco sobre esto? Sí, doctora Ana Laura, no sé si nos puede apoyar con la parte del libro, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, dentro de las bondades de esta convocatoria está la opción, en caso de que así desee la persona que participa, la publicación en un capítulo del libro. Creo que las demandas deben de ser igual para académicos. A nosotros nos piden que sean libros dictaminados. La dictaminación viene a ser por parte de una editorial externa a la universidad, una editorial reconocida, donde nos dan el dictamen, a la revisión por pares, más la revisión propia del capítulo. Entonces, tenemos esa opción para las personas que así lo deseen, al momento en que manden sus resúmenes, y se les va a solicitar que ahí digan si sí quieren participar en la modalidad de la publicación del capítulo del libro, para poder entrar a una dictaminación y a una revisión un poco diferente bajo algunos criterios que les estaremos compartiendo al momento en que así lo deseen. Esperamos los resúmenes, esperamos la participación de la red, ya iniciamos la difusión, entonces pues lo recibimos de manera virtual con los brazos abiertos.
Muchas gracias, doctora. Y también pues importante que consideremos que dentro de nuestros encuentros de red, para que también lo proyectemos, siempre hay un espacio para nuestros semilleros de investigación. Entonces, aquí también tenemos conectados estudiantes de nuestro semillero Cronicem y seguramente las profes que están de los diferentes nodos de nuestra red también tienen sus propios estudiantes de semillero para que vayan consolidando esos trabajos de grado que se han hecho en el marco de estas temáticas. Pueden ser perfectamente sometidos y presentados a estos espacios y pues por supuesto también tenemos previsto, como siempre, con el sello diferencial de nuestra red, el encuentro de cuidadoras familiares que saben ustedes que no hay mejor maestra que una cuidadora contando su experiencia. Entonces, todo esto y pues mucho más, como dicen por ahí, tendremos en nuestro encuentro de la red que, como saben ustedes, en México son expertos organizadores de eventos, excelentes anfitriones. Entonces, bueno, es junio, tenemos apenas el tiempo para presentar nuestros trabajos, para someterlos al comité científico. Ya para cerrar, gracias, profe María Victoria, por los comentarios. Ya para cerrar, y si no hay más comentarios adicionales, quiero compartirles a la profe Lorena, ¿tiene un comentario? Profe, adelante. Profe, ¿me escucha ahí? Sí, señora, sí te estamos escuchando. Bueno, no, pues quería compartirles que ya estaba la página vuelta a restablecer, pero hoy otra vez se cayó. Nosotros tuvimos un ataque cibernético en la Universidad Nacional y parte de las afectadas fue nuestra página de Crónico. Entonces sí les vamos a pedir que ahorita en las vacaciones, bueno, en mitad de año, vamos a hacer con una estudiante, vamos a hacer la actualización como de lo que tenemos en archivos. Y les vamos a pedir que por favor nos confirmen porque pueden haberse perdido nuevos integrantes en los nodos o información o algo. Entonces les vamos a mandar como la información de lo que tenemos para que ustedes nos ayuden a validar. Es como la única solicitud porque pues no perdimos la información de la página desde 2 años prácticamente. Entonces pues afortunadamente pues la gente se registraba en el formulario, nos mandaba sus correos, entonces vamos a partir de los correos a revisar que logramos rescatar, pero entonces sí les vamos a pedir el favor de revisar apenas tengamos actualizado el nodo, le mandaríamos un correito para que nos ayuden a validar. Gracias. Listo, profe Lorena, muchas gracias por la intervención. Profe Isaí, ¿tienes la manito levantada? Es Josué. Ay, siempre los confundo. Tengo una dudita. Todavía tenemos la posibilidad de ingresar a una persona más ¿Un capítulo más? al nodo de Quintana Roo. Tengo una persona interesada. Sí, acuérdense que tenemos la modalidad de inscripción del nodo, pero además también hay un formulario de actualización de datos. Correcto. Entonces simplemente se actualiza el dato, y ya. Ok, se lo solicita usted, ¿verdad? Sí, nosotros te enviamos ¿A mí? Sí. O sí, a la profe Lorena. Te enviamos a través del correo de la red. Okay. Eso mejor para que yo no se me vaya a embolatar. Ajá, para que quede la traza de la solicitud. Sí, señor. Correcto, gracias. Bueno, entonces quería ya para cerrar este espacio, compartirles que hemos recibido la invitación por parte de la Revista Colombiana de Enfermería, que es una revista, no sé cuál es el término que utilizó la doctora Ana Laura, en este caso es una revista ranqueada en Colombia, reconocida, indexada, evaluada por pares. Entonces nos dan este privilegio de hacer la parte editorial, el trabajo editorial de un volumen especial con la temática de cuidadores de personas con condiciones crónicas. Entonces me piden que haga extensiva la invitación a los miembros de la red para que presenten sus escritos, que pueden ser artículos derivados de investigación, revisiones de literatura u otros, para contribuir a esta edición especial, y el envío del artículo se puede hacer de manera continua desde la fecha de envío de que es el 23 de mayo del 2023, hasta el mes de octubre del 2023, con una compilación de por lo menos 4 artículos como número sugerido. Entonces, sé que muchos de ustedes tienen por allí
pendiente de someter artículos, quizás revisiones de literatura con sus estudiantes de trabajos de grado, semilleros, algunos resultados de investigación que tal vez estén por allí por compartir y que compartan esta temática de cuidadores de personas con condiciones crónicas. Creo que es una excelente oportunidad de visibilización de nuestra red. También para nosotros mismos es una muy buena oportunidad para presentar los hallazgos de nuestras investigaciones, nuestras reflexiones y trabajo con semilleros. Informarles que, pues aunque es un número especial, el envío del artículo, las condiciones de la revista frente a forma, referenciación, cantidad de palabras y demás, se mantienen. Entonces lo que deberían hacer si están interesados en enviar contribuciones para este número especial es ingresar a la plataforma de la Revista Colombiana de Enfermería. Voy a aprovechar y de una vez la busco por acá. Y una vez ingresan a la plataforma, se registran acá a través del área de envíos. Bueno, acá se registran, aquí aparece para registrarse, hacen la comprobación de los requisitos de su manuscrito, lo envían y si lo desean me pueden enviar un pantallazo con la contribución para ir llevando también la traza de los artículos que se presentan por parte de nuestra red para este número especial. Probablemente también tengan ustedes personas en sus universidades que trabajen la temática de cuidadores u otros miembros de la red que no se hayan podido conectar el día de hoy. Les invitamos a que también presenten sus contribuciones. Realmente el sueño es que cualquier persona que quiera saber acerca de los últimos avances en el cuidado de los cuidadores pueda remitirse a este número de la revista. Bien, entonces pues ya sabemos, tenemos de aquí a octubre para presentar estas contribuciones. Finalmente, me gustaría pedirles el favor, permítanme un segundito, hago yo aquí, de que nos podamos registrar en el formulario de Google que les estoy compartiendo, que también les compartiré más tarde a través de nuestro grupo de WhatsApp para poder registrar la asistencia a nuestra reunión del día de hoy. Nuestras jornadas académicas del semestre no han terminado. Tenemos pendiente compartir la experiencia de construcción de la teoría de situación específica de Orfaninet y sus compañeras en su nodo. Trabajaremos con ellas y les informaremos prontamente cuándo nos vamos a reunir. Sin duda estos espacios son muy enriquecedores, aun cuando no tengamos en mente presentar o construir un abordaje teórico. Creo que por lo menos en el juicio crítico y en el diálogo entre pares también nos fortalece muchísimo. Finalmente les deseamos que tengan una excelente tarde y les agradecemos por haberse conectado a esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias por el comentario. Muchas gracias a ustedes. Sin duda muy enriquecedor.